Una de las consecuencias del confinamiento a causa de la pandemia del COVID ha sido el uso intensivo de la Internet. Actualmente acudimos, o más bien presenciamos, conciertos, exposiciones virtuales de grandes museos, pero también existe otra modalidad y es esos puntos de encuentro que son los foros, en donde distintos especialistas se reúnen para tratar un tema en específico. Este es el caso de Constelaciones, un punto de encuentro de conocedores de los museos, de artistas, de curadores, para tratar un tema realmente interesante que me parece, desde mi punto de vista, que no se ha tratado con suficiente atención en los últimos años y tiene que ver con el arte contemporáneo indígena en América. Por eso me da mucho gusto que esté con nosotros Bernardo Oyarzún, conectado vía internet desde Argentina, que es un artista visual. También está Julio García Murillo, que es organizador por parte del MUAC de este foro. Y también se encuentra con nosotros Alain Silva Guerrero, que es miembro del colectivo Cheraní. Gracias por acompañarnos y me gustaría, para empezar por el principio, que Julio, que nos dijeras en qué consiste esta propuesta de Constelaciones. Hola Javier, muchas gracias en primer lugar por el tiempo, por el espacio y por el interés. El programa de Constelaciones, como ya lo presentabas, tiene por subtítulo Arte Contemporáneo Indígena desde América y es uno de nuestros programas más recientes. En términos concretos, esta es una alianza que estamos haciendo con el Hyundai Tate Research Center Transnational del Tate Modern de Gran Bretaña. Y es una iniciativa en la que, por un lado, ponemos en escena una categoría que puede ser y puede resultar problemática, como la de arte contemporáneo indígena, pero que de alguna manera también le vemos la posibilidad de generar toda una serie de conversaciones, así como críticas a las prácticas contemporáneas, sobre todo visuales, que de alguna manera se enuncian y enuncian prácticas, problemas y formas de saberes a lo largo de diferentes naciones en el continente. Y por naciones no nos referimos a los estados-nación creados hace un par de siglos, sino justamente a todos estos pueblos que de alguna manera articulan su manera de pensar, y algunos logran hacerlo su manera de gobierno desde la noción de soberanías indígenas. En este sentido, la atención que tomaremos en este encuentro no será, digamos, de todos los problemas, sino justamente concentrarnos en las prácticas artísticas contemporáneas. Eso me parece muy interesante, pero también tocas un tema central y es que tenemos la idea de que el arte indígena tiene poco que ver con el arte contemporáneo, parecería un contrasentido. Me gustaría saber, Bernardo Oyarzún, ¿qué piensas al respecto? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Claro, el arte contemporáneo desde el punto de vista indígena es un tema complejo. De hecho, ni siquiera existe en la lengua mapuche, por ejemplo, la palabra arte. Se considera como parte de un todo, digamos, lo que se considera como un buen pensamiento dirigido al hacer cualquier cosa. Eso es como lo más cercano al arte desde el punto de vista indígena. Por lo tanto, no es fácil, no sé, incluir dentro, digamos, del vocabulario y dentro incluso del hacer indígena el tema del arte contemporáneo. Pero cuando yo me he visto enfrentado a los proyectos de arte en comunidades, pues tengo muchos trabajos que se vinculan con comunidades indígenas, especialmente la mía, que es la mapuche, el problema se hace menos complejo, porque finalmente al entrar en la convivencia del lenguaje, el arte entra por ese lado muy fácil, digamos, por el lado del lenguaje entra con mucha facilidad y finalmente es fácil de asimilarlo. Pero cuando se plantea como este nicho que se conoce de Occidente como arte contemporáneo, el asunto se vuelve a veces incomprensible. Pero el momento de la práctica no es tanto, digamos.
Bueno, a mí me sorprende lo que nos estás diciendo. Sé que el lenguaje es el centro de todo, pero en general las comunidades indígenas son, digamos, depositarias de saberes, de formas de pensar, pero también de expresarse, que cambian muy lentamente, y el arte contemporáneo, digamos que se ha caracterizado por el cambio constante y a veces muy violento. Sí, sí, de hecho el arte es como, podríamos decir que es una máquina como destructiva de sí mismo, por decirlo de alguna manera, porque normalmente como que se va negando en relación a los procesos evolutivos, como se va negando, ¿cierto?, su propia historia. Pero ese es el afán constructivo que tiene, curiosamente, es como una paradoja, pero es lo que hace evolucionar, digamos, el arte contemporáneo. Y, bueno, pero todas esas facetas que tiene el arte, como digo yo, al momento de tratarlos, digamos, desde lo indígena, yo creo que entran en una dinámica similar, porque los procesos, por ejemplo, en el caso de la cultura mapuche, de apropiación que tiene respecto a lo que llega de afuera, como migración cultural, artística o lo que sea, incluso a nivel de materiales, se podría entender como lo mismo, como un proceso evolutivo, aunque en cierto modo puede parecer como una destrucción de lo más tradicional, por ejemplo. Hay algo particular. Después de la colonización se introduce, por ejemplo, las monedas de plata dentro de la joyería mapuche. Y eso es un tema que, mirado desde un punto de vista más fundamentalista, parecería como un acto casi destructivo. Pero, sin embargo, cuando se analiza, digamos, en el macro, digamos, es un proceso evolutivo finalmente, evolutivo a nivel cultural. Por lo tanto, yo diría que todos esos procesos están vinculados a los procesos artísticos finalmente. O sea, no, yo creo que se necesita, ¿cierto?, negar cosas, absorber cosas, traer cosas, votar cosas, etcétera. Son, yo diría, parte de los procesos culturales, así, creativos también. Alain Silva, ¿ese es el caso del colectivo Cheraní, del que formas parte? La capacidad de asimilar y resemantizar o darle otro sentido a las cosas que les llegan, digamos, del exterior a las comunidades. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre del colectivo les agradecemos por la invitación y poder participar un rato en este tema tan que ya tenemos un cierto trabajo. Respecto a lo que comentan, creo que depende de dónde se parta la problemática, pues a lo mejor es una categoría complicada de fuera, pero como lo dice el compañero, en el quehacer artístico dentro de las comunidades es una manera completamente distinta porque también se refuerza con las tradiciones, con todo lo que es los rituales que se generan también, se encuentra una expresión artística. A lo mejor muchos lo llamarían una manera artesanal, pero pues ya implica muchas cosas como esta alimentación, ¿no? De los migrantes, que en todas las comunidades acá purépechas, hay una comunidad muy enorme en Estados Unidos, entonces esa retroalimentación también, y como dicen, es un proceso complicado, a lo mejor desmenuzarlo, pero sí es asimilarlo, ¿no? De esos conocimientos, esas costumbres también, porque de aquí se van para allá y de allá vienen hacia acá. Entonces sí es como tenemos que tomarlo actualmente, o sea, a lo mejor yo como joven, pues me tocaron otros tiempos, ¿no? También en recoger hasta la forma de hacer, ¿no? Y también el lenguaje es como muy importante, pero ese es el proceso de recuperación también del lenguaje, porque ya prefieren hablar inglés a algunos, ¿no? Que la lengua materna purépecha. Entonces sí, pero sí tiene un peso, ¿no? El lenguaje y las tradiciones. Sí, me llama mucho la atención lo que nos están comentando porque pues es una conjunción de tradición y modernidad. Julio, me parece que tenemos muchos prejuicios para acercarnos a las comunidades indígenas y ver su capacidad de asimilación para resemantizar muchas cosas. Yo creo que más bien el problema es de las comunidades urbanas, en algún sentido. La poca la poca capacidad que de repente caemos, en la que de repente caemos en cuenta de que
quienes hemos sido desindigenizados somos los centros urbanos. Quienes hemos articulado una noción como esencialista y en la que parecería que todavía hay lugares que no han sido tocados por la modernidad, es también un prejuicio urbano. A ese prejuicio urbano a veces lo podemos llamar occidental, a veces lo podemos llamar como lastres o residuos coloniales, pero definitivamente también en las políticas culturales de muchos de nuestros países, probablemente sobre todo al sur del río Bravo, se han construido distintas formas en las que se folclorizan prácticas y se pierde la posibilidad de establecer diálogos y encontrar también de repente que hay muchas lenguas perdidas y hay muchos saberes perdidos, pero hay muchos que continúan todavía presentes. Sin duda alguna, y un ejemplo claro de esta conjunción, digamos, de expresiones de lo que conocemos como Occidente y también lo muy local, en el caso de las comunidades, son quizá los artesanos que trabajan o los famosos hacedores de los diablos de Acumichuc. A mí me sorprendieron porque vi una exposición en donde veía, por ejemplo, muchos motivos que tenían que ver con el mundo exterior, con accidentes, con lo de las Torres Gemelas, por ejemplo. Ellos te hablan finalmente de cosas que les afectan, que les llaman la atención, no solamente de su región, sino de todo el mundo, y lo expresan a través de lo que saben hacer. Sí, definitivamente que plantees el tema de Ocumichu es muy singular. Probablemente resuena también para Alain, ¿no? Del colectivo Cheraní. Pero es un caso que para nosotros era bien importante. De hecho, al inicio del programa planteabas pues la creciente digitalidad de muchos de nuestros eventos, como es el caso de este. Pero no podemos olvidar que una de las tentativas iniciales de este proyecto, desde su organización inicial con Tate Modern, era hacer el encuentro en Pátzcuaro y hacer una visita específica a Cherán. Y probablemente aludir al caso de Ocumichu como ese espacio en el que este tipo de producciones culturales y materiales aludían a las hibridaciones y las migraciones tanto de personas como de materialidades y como de nuevas tradiciones que se van conformando, en donde, como dices, podíamos encontrar una figura que tendría algo que identificaríamos como estética artesanal, pero con las Torres Gemelas o con Mickey Mouse o con cualesquiera como representaciones que de alguna manera rodean y nos hacen patente que la forma de administración global afecta a todo el planeta, ¿no? Sin duda alguna. Tenemos que ir a un corte y regresamos con ustedes para que nos sigan platicando de este foro que ya inició y me gustaría mucho que nos comentara alguno de ustedes qué ocurrió en la primera sesión. Durante años, los humanos hemos abusado de la naturaleza y estamos acabando con ella. El COVID-19 llegó a nosotros por la explotación y destrucción de vida silvestre, pero la pandemia nos puso un alto. Debido a la pandemia, miles de personas se quedaron sin ingresos y lamentablemente hemos perdido a seres queridos. Es momento de reconocer que el planeta sí tiene límites. Para evitar más pandemias, tenemos que cuidar el medio ambiente. Sabemos cómo hacerlo. Solo faltas tú. Partido Verde. Fumaba mucha piedra. Pues no siento nada. Nada más se me olvidan las cosas. Porque me gusta el ambiente. No me gusta. A veces me quiero morir. Me quiero morir. Creo en Dios, sí. Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no? Por mi familia, ¿no? Por mis hijos, que los cuiden mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo que aquí estamos en un intercambio con Julio García Murillo, que es subdirector del MUAC, con Bernardo
Oyarzún, que es artista visual chileno, y también con Alain Silva, guardián, que es parte del colectivo Cheraní, que forma parte y que ha participado ya en este acercamiento al arte contemporáneo indígena. Alain, ustedes empezaron, digamos, en la primera mesa. Me gustaría que nos compartieras qué es lo que ocurrió ahí, cuál es el aprendizaje que ustedes tuvieron y qué es lo que mostraron también. Hola, sí participamos en la conferencia Constelaciones. Entonces, a grandes rasgos, y sí partimos de 3 ejes, que es como la geografía, un contexto de dónde se encuentra Cherán y la importancia de esta, y entonces la manifestación de la comunidad que se transforma en comunalidad, el quehacer artístico cobra vida. Entonces, más era una posición dentro de este término arte contemporáneo indígena, que cómo íbamos realizando nosotros ese proceso y cómo nos mostramos hacia afuera. Y la importancia de la producción, que a partir del 2011, con el levantamiento de Cherán en defensa del territorio, pues fue un detonante muy importante para una introspección y replantearnos, y en el quehacer pues se va modificando el plantearte de ser indígena, ¿no? La producción indígena y todos estos planteamientos que a lo mejor se van a ir abordando dentro del programa de Constelaciones. Y el proceso creativo de cómo hemos sido aceptados o inmersos dentro de la comunidad del quehacer artístico, donde realmente es muy poco, donde otras manifestaciones son más recurrentes, pero se asoma ahí esa preocupación nuestra del colectivo como artistas en retomar y en hacer como esta memoria colectiva, ¿no? dentro de la comunidad. Entonces aquí es donde toma más fuerza. Alain, perdón, pero ¿fueron aceptados en la comunidad o son aceptadas, digamos, las propuestas de este colectivo fácilmente o tienen algunas dificultades? Pues es un proceso, ¿no? Ya llevamos varios años trabajando en esto, pero la gente te va ubicando. Lo que tiene más repercusión es un evento de murales que se hace, ya lleva 4 años. Entonces esa aceptación se fue como asimilando, ¿no? Y abre puertas a nuevas propuestas. Y de repente la gente en la comunidad dicen, sí, los que andan pintando o los pinturistas solamente, pero ya hay una aceptación y lo hacen propio, que es lo importante, ¿no? Sin duda alguna. A mí me gustaría saber, Bernardo, si hay también dificultades para llevar estas propuestas de arte indígena contemporáneo a los circuitos tradicionales de exhibición, es decir, a los museos, digamos, normales, comunes de las grandes capitales. Bueno, en Chile al menos el acceso de los indígenas a museos yo diría que es nula. En mi caso, he sido invitado muchas veces al territorio más álgido, al que tiene más problemas con el Estado de Chile, que es el sector de Temuco, la Araucanía. Y no he tenido problemas con el recibimiento por parte de los indígenas o de las comunidades. He estado en residencias también, participando en comunidades mapuches muy problemáticas desde el punto de vista del Estado. Y en general he tenido aceptación. Las razones no las tengo muy claras, pues según el machi, que es un chamán, digamos, mapuche, él me ha dicho que hay algo especial en la producción que yo realizo de arte, que produce una cierta conexión con las comunidades más tradicionales. Y son propuestas bien arriesgadas en ese sentido, y por alguna razón han funcionado. Digamos, no me he encontrado con problemas así de una especie de cortocircuito así en relación a las tradiciones culturales o espirituales, incluso mapuche, como sí ha pasado en otros casos. En mi caso yo me considero un poco afortunado en ese sentido. O sea, sí. No he encontrado el conflicto.
Pero Sí. ha sido fácil para ti también exponer tu obra, digamos, en el extranjero. Has tenido buenas experiencias, ¿no? Sí, sí, he tenido muy buena experiencia. Bueno, sobre todo Huerquén, que estuvo en la penúltima Bienal de Venecia, tuvo un recibimiento espectacular en el mundo internacional. Y otras propuestas también. En Argentina también he estado trabajando y he estado en Brasil también. En fin, en general me ha ido bien con las propuestas que han tenido esa perspectiva, digamos, absolutamente indígena. Pero ahí yo creo que prima como más lo estético y lo formal más que lo que sucede acá en Chile, que normalmente uno está siendo testeado, cuestionado, ¿cierto? Escaneado en todo momento por las comunidades. Y me refiero a que puede existir el error, pero ese error es muy extraño porque es difícil pesquisar, digamos, de dónde viene, por qué se produce el error. Yo creo que se debe, según mi opinión, a la falta de investigación, ¿ya? Que sucede en algunos casos con algunos artistas. Y porque son temas, yo diría, delicados sobre todo cuando se tratan temas tan profundos como el caso de la obra Huerquén, donde se involucraba totalmente la ritualidad mapuche y conocimientos ancestrales muy antiguos. Entonces, hay situaciones de tensión, diría yo, ¿cierto? Cuando la obra se pone en contacto con la comunidad en el territorio, hay una cierta tensión que en mi caso no ha sido algo perjudicial, no ha sido negativo, pero eso se debe a algo, yo diría, no sé, algo medio mágico, diría. Es difícil de explicarlo, ¿eh? Pero según yo se debe, por un lado, el respeto, ¿cierto? Y no entrar en errores así tan grotescos como fetichizar, digamos, la producción o exotizar, qué sé yo, o volverle una pieza de museo. Todo ese tipo de errores que son muy tentadores, digamos. Son muy tentadores al momento de problematizar un problema indígena, ¿cierto? Que normalmente la cosa mediática como que atrae mucho. Entonces, si uno evade eso, fácilmente puede llegar a una obra más concreta, ¿cierto? Y que no entra en ese tipo de problemas, porque, no sé, trabajar ciertos temas como un fetiche, por ejemplo, es un grave problema y que los indígenas lo captan inmediatamente, ¿cierto? Que eso, por ejemplo, uno lo ve mucho en la artesanía, por ejemplo. Al menos en la artesanía más mundana, podríamos decir, que está lejos del espacio tradicional, sino que entra más bien en el espacio turístico. Ahí nuevamente uno llega a concebir piezas que son como erróneas, digamos, en ese sentido. Julio García, Entonces, es finalmente, perdón, quería saber de parte de Julio si es finalmente este foro una propuesta política realmente para sacudirnos, digamos, muchas escamas que tenemos en los ojos como sociedades, digamos, urbanas, pero también como recintos que se dedican a la exposición de expresiones artísticas. Bueno, tu pregunta me resuena. Yo espero que sí. Esperamos que sí, que definitivamente ya también como lo plantean Bernardo y Alain, se pueda por un lado problematizar prácticas, pero también sacudir toda una serie de preconcepciones, prejuicios e incluso maneras en las que estamos entendiendo el arte contemporáneo, ¿no? Generalmente el arte contemporáneo se articula como un espacio completamente tomado por la abstracción por un lado y por el mercado por el otro, pero cuando entramos también a las discusiones nos damos cuenta de las vías de producción y reproducción de capital que efectivamente hacen parte de la práctica, pero por otro lado también de formas críticas de articular las mismas propuestas. Yo creo que si nos tomamos en serio probablemente no la categoría, sino los problemas que se articulan alrededor de la noción de arte contemporáneo indígena, también estamos desfundando una manera de entender el arte desde lo que decíamos hace rato, nociones que articulamos como occidente o urbanas, pero que en el fondo también nos pueden ayudar a no sé si ayudar, por lo menos nos lanzan astillas a los ojos.
entre las escamas que dices que quitamos y las otras astillas que nos puedan servir para amplificar la mirada desde otros lugares. Y tú, Julio, ves, digamos, interés, capacidad de la gente que está en otros espacios museísticos que no sean el MUAC, disposición para acercarse y entender esto que está ocurriendo, aunque no querramos verlo? Sí, yo creo que es una urgencia que se articula, por ejemplo, a partir de temas sobre el territorio. En México hay problemas específicos sobre territorio, extractivismo, y que probablemente también comparte Bernardo como Alain, y que de alguna manera el espacio del arte es un espacio en donde se están contestando o se están dirimiendo algunas de estas luchas en términos simbólicos, efectivamente, pero en donde se hacen visibles. Y sí, yo sí veo que en la institucionalidad contemporánea hay un afán por entender estos temas, aunque también hay un afán también que plantea de nuevo exotizarlos. Entonces, en esa lucha creo que es donde estamos metidos, y de repente también en el cuidado de ver qué tanto con nuestras propias palabras llevamos a folclorizar o desfolclorizar cosas. ¿Cómo podemos enterarnos de más cosas de lo que está ocurriendo en este foro, Julio? Para el foro, justo teniendo conciencia de que es un foro digital, hicimos un repositorio en la página del MUAC. La página es muac.unam.mx/constelaciones. Y ahí se pueden encontrar programa y también ya el archivo de las conversaciones, por ejemplo, la conferencia magistral que tuvimos con Colectivo Cheraní, así como la conversación visita de estudio que tendremos con Bernardo Ayerson. ¿Siguen las actividades hasta cuándo? Hasta el 30 de octubre. Hasta el 30. Tenemos opciones, digamos, para seguir de cerca lo que ocurre en este foro. Exactamente. Pues algo más que nos quieran compartir. Estamos a punto de concluir el programa. Bernardo. No, nada, solamente agradecer por la entrevista y por el interés, ¿cierto?, en estos temas, y que son parte constitutiva de nuestra identidad. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Alain, ¿quieres compartirnos algo más? Pues nada, gracias por la invitación y por acceder a estos planteamientos de arte indígena, como se pueden cuestionar fuera de la comunidad, pero en nuestro caso es mejor y más saludable que se cuestione dentro mismo aquí de la comunidad, de lo que está haciendo dentro de la región, ¿no? Pues nada, a nombre del Colectivo Cheraní, de mis compañeros, pues muchas gracias y pues seguimos el programa Constelaciones. Gracias, Julio. ¿Algo más que nos quieras compartir? No, muchas gracias de nuevo por el espacio y esperamos que el foro ayude o nos mueva a saber que no estamos buscando respuestas cerradas, sino que realmente estamos intentando hacer preguntas sobre cómo entender la práctica y cómo también disponerla y exponerla, ¿no?, a sus propios riesgos. Así es. Muchísimas gracias a ustedes tres, gracias a ustedes también por acompañarnos desde sus hogares y los esperamos aquí la próxima semana en Debate 22.